se detuvo a una persona de los Estados Unidos que estaba viviendo aquí en México con identificaciones falsas de que trabajaba en la CIA y portando hay bastantes Porque aparatos que mucha gente estuvo comentando, estuvo hablando en redes sociales de que Estados Unidos ya estaba operando en nuestro país por medio de agentes de la CIA, pero te pones a ver la nota y pues ves todo el arsenal que le aseguraron y es ahí cuando dices, pues no, como que algo no cuadra, gafe. Creo que hasta la persona que, que desconozca completamente de temas de seguridad se da cuenta de que para ser un agente de la CIA y de traer todo este arsenal y andarlo exhibiendo en la calle, pues como que algo no cuadra, hermano. de manera masón grado 33 y justamente las bombas que se avientan en Hiroshima y Nagasaki están dentro del paralelo 33 o casi en el paralelo 33. Está lleno de simbolismo, lo que vienen siendo muchas cosas, pero a partir de ahí vemos lo que viene siendo el nuevo orden mundial, pero sí, tal como lo hemos visto que la historia se repite una y otra vez, hoy no son judíos, hoy no es la oposición, como en diferentes puntos de la historia se ha visto que siempre tratan de unificar un país creando un enemigo externo. Hoy el enemigo externo es México, abiertamente ya se dijo, Estados Unidos abiertamente ya lo dijo. México atenta en contra de la seguridad de dicho país y hace la referencia a Rusia, Irán, entre otros, pero también termina metiendo a México dentro de los peligros que pueden llevarle, o países que pueden llevarle dicho peligro a Estados Unidos. Por ahí el comandante Calderón y yo tuvimos una pequeña conversación y hablábamos sobre la invasión o la posible invasión de los Estados Unidos a México y lo veíamos muy cercano. Mucha gente se burló de nosotros, que eso era imposible. Hoy en día esos expertos en la materia que dicen que conocen, y digo dicen porque al final de cuentas se basan a la información oficial que los gobiernos dan, pero ya no van y recaban información de campo. O sea, realmente estos expertos, ya hasta ellos hoy están diciendo que vemos una invasión. Estados Unidos siempre ha dicho que no negocia con terror y lo está terminando, pues lo está haciendo, gafe. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? ¿Crees que realmente vaya a poner a sus hermanos, que vaya a poner a la organización que se encuentra ahorita peleando contra sus hermanos? Porque llevamos décadas y décadas y décadas creyendo que nuestro mejor amigo y nuestro mejor socio comercial es Estados Unidos y que nos iba a defender todo el tiempo era Estados Unidos. Hoy los intereses de Estados Unidos terminaron y hoy ven a México como el patio trasero donde pueden cambiar ese lugar donde se fabricaba todo, que era China, a hacerlo aquí en México. Entonces, preocúpense cuando empiecen a ver ciertas tropas que se empiezan a concentrar en las fronteras. Preocúpense por todo lo que se está viniendo, porque eso es lo que está buscando Estados Unidos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las líneas de Gafe 423 y el buen Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? Ya algunas semanas sin haber grabado, pero con muchísimo trabajo aquí en 423 Production. El día de hoy, a las 3 de la tarde, a la fecha que estamos grabando este video, se está estrenando el primer episodio de Relatos Bélicos, pero antes de, pues ahora sí, Plasti, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, encuentras? gracias a Dios, gafe, nos encontramos bien contentos de traer un nuevo episodio de Tras las líneas. La gente ya estaba preocupada de por qué no se había subido episodio, pero como dices tú, pues una reestructuración, gafe, para poder llevarle un contenido de mayor calidad a todos ustedes que nos ven desde sus hogares o desde donde se encuentren. Ejemplo es, como lo acabas de decir, esto que se va a estrenar el día de hoy, para cuando estamos grabando esto, que es Relatos Bélicos. Iniciamos esta semana, que para nosotros es lunes en este momento. Este episodio lo están viendo el día miércoles. La iniciamos bastante movida en temas de la ñaña aquí en México, pero también vemos un tablero geopolítico que está empezando a hacer cambios y esto va encaminado, mi raza, mi gente, a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a abordar 3 temas durante este episodio que, como muchos ya saben, se detuvo a una persona de los Estados Unidos que está viviendo aquí en México con identificaciones falsas de que trabajaba en la CIA y portando hay bastantes aparatos que pues no entiendo muchas cosas de esto de los aparatos. Me refiero a los fierros. Hay bastantes ¿cómo podríamos decirlo? Accesorios que pues, no coinciden con alguien que tenga conocimiento básico en ciertas cosas, pero también vamos a hablar acerca de pues
la liberación, o que se le quitaron, no liberación, que se le quitaron cargos a uno de los menores, al ratón, el mejor conocido como el ratón, pero también vamos a estar hablando de lo que pasó o está pasando con Julio César Chávez y pues nada, o sea, realmente han sido temas bastante delicados. Así es, Gafe, como lo dices tú, esta semana hubo como 8 o 9 noticias interesantes que vamos a estarles tocando en lo que va de la semana, pero estas son las que ahorita son más tendencia y mucha gente se está preguntando de qué hay detrás de ellas. La principal de la que acabas de mencionar, que fue la de este agente que supuestamente era de la CIA. Ahorita creo que estamos en un punto, Gafe, donde los mexicanos que hasta desconocen mucho de seguridad ven una noticia como estas y por mm, pues tensiones que hay con el país vecino empiezan a darse cuenta más rápido de las cosas, pero en esta ocasión no fue así. Sí estuve viendo mucho que mucha gente estuvo comentando, estuvo hablando en redes sociales de que Estados Unidos ya estaba operando en nuestro país por medio de agentes de la CIA, bueno, perdón, agentes de la CIA, pero te pones a ver la nota y pues ves todo el arsenal que le aseguraron y es ahí cuando dices, pues no, como que algo no cuadra, Gafe. Creo que hasta la persona que, que desconozca completamente de temas de seguridad se da cuenta de que para ser un agente de la CIA y traer todo este arsenal y andarlo exhibiendo en la calle, pues como que algo no cuadra, No hermano. cuadra y es que, pues, como bien sabemos, los agentes de la CIA y también de la DEA, la CIA está trabajando en el país de México, y no solo en México, o sea, a nivel internacional, pues no sé en qué siglo viven, si viven en las cavernas, que se están ¿Has dando visto cuenta tú, apenas de carnal, eso, güey. la película, la de Sicario? Creo que está en Netflix. No, Mucho de realidad lleva esa película de lo que pasa realmente aquí en México. ¿por qué? Son agentes de la CIA y de la DEA que operan aquí en nuestro país, que vienen por objetivos prioritarios y son apoyados por el gobierno. Y mucha gente no se da cuenta, pero tiene mucha razón. Creo que si mal no me equivoco, la primera película detienen un capo importante que tiene lazos con organizaciones terroristas. Mira, vayámonos a la realidad de las cosas y no a ficción en la que terminas metiendo mucho de realidad dentro de una película. México, como bien lo sabemos, o quizá las personas lo desconocían, México es un hervidero de espionaje. Quizá ellos lo desconocen, pero es un país muy importante y no lo viene siendo desde hace un mes o 2 meses. Estamos hablando de que en algún punto de la historia México tuvo o fue sede de la Gestapo de Alemania, que era como la CIA, si lo vemos de este lado. Había espías que incluso terminaron siendo actores reconocidos del cine de oro aquí en México, y eran espías de Alemania. O sea, en la actualidad hay más de 70 espías rusos dentro del país, y es un espionaje que se da a partir de la entrada del gobierno de López Obrador, y quizá sean datos que las personas desconocen, pero a partir de la administración de Obrador se permitió demasiado espionaje ruso aquí en México, y esto es algo que, como bien sabemos, afecta a los intereses de los Estados Unidos. Y no es novedad que cuando Estados Unidos se percata que están afectando a los intereses de su nación, pues termina interviniendo de manera directa, pero termina siendo de forma indirecta, si lo vemos de esta forma. Porque vemos lo que pasó en Nicaragua con Irán Contra, vimos lo que pasó en Guatemala, que mucha de la corrupción y mucho de lo que está pasando en la actualidad, pues las bases las terminó creando la CIA al derrocar a su presidente que tenían en aquel entonces, y lo terminan derrocando porque decían, es que está a favor del comunismo. O sea, los invito a que vayan y vean la historia para que se den cuenta que Estados Unidos siempre termina interviniendo en la democracia de otros países cuando algo no le conviene. O sea, la historia lo dice, que cuando a Estados Unidos algo no le conviene, termina interviniendo de forma directa o indirecta en ese Y país. desde muchos años atrás, Gafe, es de que Estados Unidos termina interviniendo. Yo recuerdo que habías hecho un video, no sé si recuerdas tú hace ya un tiempo, en el que cómo también intervinieron de manera directa en los conflictos que hemos tenido anteriormente en nuestro país, que cambiaron el rumbo. Si mal no me equivoco, fue en la Revolución, que Estados Unidos intervino directamente apoyando
Y sí, sí, apoyando al ganador, que también, no solo en la revolución, también lo vimos en la última invasión de los Estados Unidos, también hubo mucho espionaje aquí en el país. O sea, esto no es nuevo. O sea, el imperialismo de los Estados Unidos no es nuevo. La humanidad ha llevado diferentes líderes, si lo vemos de este lado, que han sido los encargados de llevar a cabo el orden mundial. Lo vimos que durante la Primera Guerra Mundial, que es cuando termina y se lleva a cabo el Tratado de Versalles, por ahí del 19 es cuando empieza a aplicar todo esto. Sabemos que la guerra termina en el 17 cuando se hace el Tratado de Versalles, se crea un orden mundial, que en ese orden mundial los que lideraban ese orden era Inglaterra y Francia, ser las superpotencias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entró tarde al conflicto de la Primera Guerra Mundial, pero estamos hablando de que quien dominó ese orden mundial, pues fue justamente Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa durante la Segunda? Ya saben cuál. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde empezamos a ver cómo Estados Unidos empieza a llevar a cabo su plan de imperialismo y ellos ser los líderes. Y lo vemos desde con Roosevelt hasta que muere dicho presidente y llega Truman. El haber detonado estas bombas que ya sabemos que detonan en Hiroshima y Nagasaki, en realidad si te vas a la historia, su argumento en aquel entonces fue decir Japón pues no se va a rendir y cada vez son más feroces las batallas. Ojo, lo entiendo desde Iwo Jima, lo entiendo desde Okinawa, cómo cada vez eran más feroces las batallas, pero en ese entonces, cuando avientan estas bombas, en realidad Japón ya estaba tratando de llevar a cabo la negociación siempre y cuando se respetara el linaje del imperialismo en dicho país. Pero ¿por qué terminan aventando estas bombas? Váyanse a ver la historia, el por qué lo terminan aventando. Es para evitar de que Rusia ya venía entrando por China, era para evitar que Rusia tuviera control en el Pacífico. Es por eso que terminan aventando estas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, ciudades militarmente nada importantes, pero sí para aquellas personas que desconocían ciertos datos, Truman era masón grado 33 y justamente las bombas que se avientan en Hiroshima y Nagasaki están dentro del paralelo 33 o casi en el paralelo 33. Está lleno de simbolismo, lo que vienen siendo muchas cosas, pero a partir de ahí vemos lo que viene siendo el nuevo orden mundial que termina justamente hasta hace muy poco, que es cuando entra la pandemia, cuando entra la guerra de Ucrania y se empiezan a dar eventos que terminan restándole la autoridad al policía del mundo. Europa termina hartándose de Estados Unidos, Canadá termina hartándose ya por todas las declaraciones y México estamos en la misma situación, pero desgraciadamente aquí en México en la actualidad se está peleando de que se respete la soberanía del país, pero nosotros no hacemos absolutamente nada para defender la soberanía de nuestro propio país, cuando estamos viendo que nuestro vecino cada vez se vuelve más agresivo, no solo agresivo con México, sino agresivo con todo el mundo. Pero sí, tal como lo hemos visto que la historia se repite una y otra vez, hoy no son judíos, hoy no es la oposición, como en diferentes puntos de la historia se ha visto que siempre tratan de unificar un país creando un enemigo externo. Hoy el enemigo externo es México, abiertamente ya se dijo, Estados Unidos abiertamente ya lo dijo. México atenta en contra de la seguridad de dicho país y hace la referencia a Rusia, Irán, entre otros, pero también termina metiendo a México dentro de los peligros que pueden llevarle o países que pueden llevarle dicho peligro a Estados Unidos. Y estamos viendo en realidad que hay una campaña de desprestigio hacia el país y hay una serie de eventos que han ocurrido que es toda la forma de operar de la CIA, desde la detención de aquel señor de, ya saben qué, el de Sinaloa, el que está ¿Tú en crees Estados que Unidos. este ataque que se llevó a cabo en la Ciudad de México también haya estado involucrada la CIA? ¿Cuál ataque? Donde asesinan a la secretaria de la jefa de gobierno. No es una forma de operar del gobierno, de las organizaciones, de ninguna organización. En realidad yo no lo veo como una firma de una organización, lo veo más como una operación clandestina. Nuevamente lo volvemos a decir, es toda la firma de la CIA, porque en realidad no eran personajes importantes, pero sí terminaron moviendo mucho lo que era la cúpula del poder y fue algo muy importante. Estamos viendo, incluyo Incluyo ahí mismo lo del Rancho Izaguirre. Hay muchas cosas que puedes incluir que terminan
perjudicando a las organizaciones, pero también terminan perjudicando al gobierno actual. Y esto no es un trabajo de una oposición, esto es un trabajo que estamos viendo que son personas que tienen el conocimiento y cuidaron esos pequeños detalles. Entonces, lo que en febrero de este año, por ahí el comandante Calderón y yo tuvimos una pequeña conversación y hablábamos sobre la invasión o la posible invasión de los Estados Unidos a México y lo veíamos muy cercano. Mucha gente se burló de nosotros, que eso era imposible. Hoy en día esos expertos en la materia que dicen que conocen, y digo, dicen porque al final de cuentas se basan a la información oficial que los gobiernos dan, pero ya no van y recaban información de campo. O sea, realmente estos expertos, ya hasta ellos hoy están diciendo que La vemos una invasión a la vuelta gente, de la esquina. la gente lo que se pregunta, Gafe, de qué forma se llevaría a cabo esta invasión. Una invasión como lo vemos en las películas, que los aviones bombardean, entran tanques, o más como fue en Irak, en Afganistán, que mandaron tropas en este caso, a combatir al narcotráfico. Para, hacer, para poder, para primero poder mandar tropas para realizar una invasión, pues no solo el Congreso de los Estados Unidos pues debe de autorizar, sino también la ciudadanía está de acuerdo en entrar en otra guerra, en entrar en algún otro conflicto. Ya vimos lo que pasó en Vietnam. Vietnam es el ejemplo perfecto de cómo una guerra puede terminar por la pura opinión pública, porque en realidad la guerra terminó por eso y termina en realidad no por tanto la presión pública, sino por todos los documentos que se filtraron y fue lo que terminó haciendo que la presión fuera enorme para el entonces presidente de los Estados Unidos y tuviera que terminar con la guerra en Vietnam. Lo vimos con Afganistán, lo estamos viendo con Ucrania, hoy en día lo estamos viendo con Israel, cómo el electorado ya está harto, la gente ya está harta, las personas ya están hartas de la guerra, pero ahora no podemos negar cuánto hay en tema de vínculo hacia México, cuántos inmigrantes están en una situación que ya en algún punto ya pasaron a ser ciudadanos y sus hijos ya pasaron a ser ciudadanos. Hay muchos lazos importantes hacia con México y para cambiar la opinión pública de muchísimas personas para poder llevar a cabo una invasión, debes de justificar el por qué. Hoy lo vemos con lo de la designación de la palabra istas, pero más importante, o sea, empezamos a ver esos pequeños easter eggs y dentro de uno de esos es lo que acaba de O pasar sea, con Julio César es a Chávez, lo que eso que lo vamos a hablar al final. a lo que te refieres, Gafe, que estos agentes de la CIA que a lo mejor se encuentran aquí dentro de México son los que están tratando de que a base de lo que están haciendo la opinión pública les dé la Desestabilizar a un razón. país, terminas desestabilizando. Aunque, como bien dicen, porque al final de cuentas ese es un dicho, gracia y justicia para los enemigos, solo justicia para los enemigos. Hoy estamos hablando de que vemos que hace muy poco, el mes que acaba de cerrar, vemos cómo se hace pues un señalamiento bastante delicado hacia dos bancos de México y una casa de cambio. Pues no digo que no, pero tampoco digo que sí. Al final de cuentas, la ley es la ley y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero en caso de que se demostrara, estás haciendo un señalamiento sin mostrar las pruebas, solo estás haciendo un señalamiento. Pero al final de cuentas son acusaciones graves que terminan golpeando la estabilidad económica del país. Pero ¿qué pasó con HSBC cuando se demostró que le lavaban dinero al narcotráfico? Pues solo algunas multas, pero no hubo detenciones. ¿Por qué? Porque es la bancada de los Estados Unidos. Ahí es donde entendemos gracia y justicia para los amigos, justicia solo para los enemigos. Y aquí sí es con todo el peso de la ley. Esto que acaba de ocurrir con Julio César Chávez, que más adelante lo vamos a hablar, es una muestra de con pequeñas cosas que se filtran o que se hacen, pueden cambiar la estabilidad de un país. En la actualidad, una de las notas que me gustaría abordar sería: acaban de detener una persona, un ciudadano de los Estados Unidos, con identificaciones de la CIA, al parecer falsas, con equipo, armamento y demás, y una persona que daba cursos y se estaba haciendo pasar por un agente de la CIA. Sabemos que pues no era un elemento de la CIA, pero también se estuvo hablando mucho que
probablemente esta persona que fue detenida en días pasados, que era un mercenario que se encontraba operando en México. Dicen que era de la CIA también. ¿Tú crees esta versión? Yo honestamente te podría decir, yo no digo que mi versión sea la correcta, pero al final de cuentas creo que pues a cualquier persona, pregúntenselo al comandante Calderón, pregúntenselo a personas que tienen el conocimiento en materia de seguridad. Para mí era un vato, podríamos decirlo, un alucín. Decimos aquí en México los famosos alucines, que son esas personas que se hacen mil puñetas en la cabeza y terminan diciendo que son una cosa cuando en realidad jamás lo han sido. ¿Por qué descartamos que este personaje hubiera sido de la CIA? Porque sabemos que la CIA trabaja en clandestinidad. No puedes andar con largas y chalecos y cascos y demás y ser un agente de la CIA. Si al final de cuentas lo que se busca es discreción. Entonces yo descarto completamente que este personaje haya sido de la CIA. ¿Por qué tenía ese armamento? Muchos de los accesorios no tienen lógica. ¿Para qué utiliza ciertos accesorios en sus largas? De hecho, ahorita que me lo comentaste antes de que empezáramos a grabar, Gaso, no había visto las imágenes, pero pues por ver cómo la configuración que donde termina, o sea, tiene configuradas sus miras, y tiene lo que parece ser una holográfica, pero donde termina la holográfica, si mal no me equivoco, porque no sé muy bien, tiene una cámara, güey. Está la holográfica, para que me entiendan, y la cámara así, entonces... ¿Por qué tiene mucho armamento? Desgraciadamente, no creo que haya sido un mercenario, porque se habla de que este personaje, el fantasma, Ghost, no recuerdo qué disque apodo tenía, pero que estuvo en la guerra de Ucrania, que estuvo en la guerra de Afganistán, que estuvo en la guerra de Irak, que estuvo sirviendo como contratista, que fue un elemento de la CIA. Entonces tiene mil historias, pero realmente si se van a la base de datos de los Estados Unidos, pues no tiene historial militar, no tiene historial de nada. ¿Qué quiere decir? Que pues en realidad pues es un alucín que vio la forma de hacer negocio con personas que pagan cursos sin tener el mayor conocimiento de. ¿A qué me refiero con todo esto? Mira, pasa el ejemplo como lo que ocurre aquí en México. Hay cientos de personas dando cursos de que yo hice curso en el extranjero, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y al final de cuentas, ni de aquí ni de allá, ni de aquí ni de allá. ¿A qué voy con todo esto? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Plasticito, nadie lo conoce. Jamás hizo YouTube, Plasticito no es hermano del GAFE 423, pero trabajó en la seguridad pública. Y Plasti se preocupó por tomar cursos y aprender y tomar conocimiento de diferentes personas. Y Plasti se hizo bueno, ojo, no decimos que Plasti no sea un buen instructor de protección a funcionarios o de tiro de reacción, tiro de precisión. No dudo que Plasti durante tantos años de conocimiento lo haya adquirido, pero ¿cuál es la validez de Plasti? Supongamos que Plasti jamás fue policía y solo fue un elemento de seguridad privada. ¿Qué validez bélica le das ante las personas y ante la competencia? Cuando la competencia pregunte quién es, pues un cierra papa, uno de seguridad privada, empieza la devaluación de tu trabajo. Entonces, muchos en la actualidad dicen ser fuerzas especiales, dicen ser del 1PES, dicen ser del alto mando, dicen ser de muchas unidades de operaciones especiales a nivel México. Y como van y toman una capacitación, un ejemplo, con el BOPE, Batallón de Operaciones Especiales, el famoso BOPE de Brasil, y toman un curso, toman un curso en el cual dicen, yo tengo adiestramiento por parte del BOPE. Hay que dejar las cosas bien en claras. ¿Desde qué año México, hay que dejar las cosas muy claras, desde qué año Brasil no permite que policías mexicanos tomen el curso del BOPE? Esto habla, y menos si son de Jalisco, por el tema del narcotráfico. ¿Cuántos años? ¿Tú sabes el dato, Place? Según yo, desde el 2018, creo. Como desde el 2018. Está prohibido. ¿Por qué les digo esto? Porque el que era mi jefe, otros compañeros y yo íbamos a ir a tomar un curso directamente con el BOPE de Brasil. Con el BOPE. Ajá, con el BOPE, no con elementos que pertenecían al BOPE. Que es muy diferente. Con el BOPE. Y, o sea, ya estaba todo, carnal. Y de último momento nos dijeron que no.
y pues indagando, preguntando, porque, por ejemplo, el que era mi jefe ya había comprado hasta sus boletos, güey. Y le dijeron que desde 2018, 2019, no recuerdo muy bien, tenían prohibido que dárseles, compartir adiestramiento con policías de aquí de México, y en especial si eran de Jalisco. No nos dieron mucho detalle, pero yo creo, Gafe, que era Se más que entiende. nada para no filtrar el adiestramiento o el conocimiento que se les da a las organizaciones criminales, pero Así no nos es. dejaron, no nos lo permitieron. De hecho, N- íbamos a ir a Brasil. No se les permitió. Entonces, desde el 2018 es muy complicado tomar cursos con el BOPE, que el BOPE directamente te certifique que fuiste a tomar un curso de operaciones especiales con el BOPE. No es lo mismo que ex BOPES te hayan dado el curso. Hay que dejar las cosas bien claras. No eres BOPE. Alguien que estuvo en el BOPE te dio un curso, pero no eres BOPE. No pasaste lo que ese güey pasó en 6 meses de capacitación, un año de capacitación. Tú no lo hiciste en un mes, pero hay muchas personas que te venden de yo fui a hacer el curso del BOPE. No, espérame, no hiciste el curso del BOPE. Te fuiste a adiestrar con un instructor que estuvo dentro del BOPE y tomaste un curso de un mes o de una semana, pero no eres un BOPE, no hiciste el curso. Y como eso, hay muchísimas personas que buscan dar una validación en el extranjero con los carabineros de Chile, y en diferentes unidades, que son las que dan adiestramiento, pero vienen con fotografías que estuvieron en el extranjero y etcétera, 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 le terminan dando una validez a su curso, pero al rato andan diciendo, no, pues yo fui de fuerzas especiales de donde ustedes quieran, pero en realidad no lo fuiste, le diste la validación a base de mentiras. Es lo mismo que pasa con este elemento de disque de la CIA. Ya por el hecho de decir gringo, muchos mexicanos dicen, oh, es un gringo y todo lo que me está diciendo es lo que se hizo. Pero él llega vendiéndote que él fue un agente de la CIA y te enseña una credencial y llega y te dice, no, pues yo estuve en Ucrania y ahí tiene su parchecito, su bandera de Ucrania y yo estuve en la guerra de Irak, estuve en la guerra de Afganistán y no falta el pendejo que le compró el curso, güey. ¿Por qué? Porque no hay una forma, o si la hay, no se ponen a investigar si lo que él te está diciendo Es tiene verdad. una validez. Entonces terminas comprándole un curso a un Rambo, que en realidad ese Rambo, pues lejos estaba de ser servicio militar, pero vino y les vendió un megacurso y no sé en cuánto se lo terminaron pagando. Esto es el ejemplo para que lo tengan bien presente. No solo pasa con cursos internacionales. No se vayan con la idea de que vas a curso del BOPE. No, no, no te vayas con esa idea porque no sabes ni en realidad quién es el que te está dando dicho curso. Ujú. Y si te vas a México, pues en realidad investiga si hay una validez en lo que te están vendiendo. ¿Por qué? Porque muchos cursos te los venden sin una validez. Pues es lo mismo con que tú imprimas, güey. No seas pendejo, imprime un certificado en tu computadora, ya tienes un certificado de protección a funcionarios. No, güey, no se trata de que pues compres un papel en 8,000, 10,000 pesos que no tiene una validez para tu currículum, porque cuando buscas el número de certificación, si esa persona está certificada en lo que te manifiesta de que tu curso de francotirador y no sé qué tanta mamada, y al rato Eres buscas, estilista, güey. es estilista el hijo de su puta madre, porque así te lo venden, porque solo buscan quien te certifique, o al rato ves y curso de antiterrorismo y al rato ves que es un curso de tiro básico con arma. O sea, hay que tener mucho cuidado con quién nos estamos adiestrando y si lo que estamos recibiendo de adiestramiento tiene una validez, porque así como este gringo llegó y se las metió a los mexicanos, así hay muchos mexicanos que se la meten a otros mexicanos y todo ¿por qué? Porque no leen. Entonces, a mí qué más me gustaría decir, aquí está la prueba para que vean que la CIA está trabajando infiltrada aquí en México, eso ya lo sabemos que está pasando, pero ¿tú crees que si hubiera sido algo tan delicado como se manifiesta ser, No salen en las no, noticias. no salen en las noticias, mi Además, yo raza? creo que a ese Ahí grado entra de la que diplomacia, en viejo. cuanto lo hayan detenido, yo creo que hasta llegan y cachetan a los Sí, policías, ¿eh? güey, no mames, llega, ahí sí de verdad te llegan agentes de la CIA, pues, y agentes de la DEA, entonces no es muy complicado saberlo, mi gente, no, no crean que esto es algo que no está pasando, simplemente vayan ahí a San Pedro Garza García para que vean, bueno, no les puedo decir más, pero ahí hay ahí está la base de una de esas unidades de inteligencia, nada más para que se den una idea de que no es como se los están pintando, y si esta persona lo hubiera sido, pues en realidad ni siquiera lo hubieran detenido y hubiera entrado la diplomacia y a ver, suéltame a mi muchacho porque es un agente de la CIA viejo.
nada de lo que vimos hubiera pasado en realidad. Pero como en realidad era un pelele que no tenía el conocimiento de y no era quien manifestaba ser, pues a ningún gobierno le interesa y toda la justicia sobre ese elemento. Entonces, pues descartamos completamente lo de que haya sido un agente de la CIA. Pasando a la siguiente noticia, Gafe, creo que esta va muy de la mano también con la tercera noticia. Hace unos días salió ya la información oficial de que una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que en este caso es Nueva York, le retiró todos los cargos en contra de Ovidio Guzmán, mejor conocido como el Ratón, y únicamente ya enfrenta cargos cuando llega Gafe, cuando lo extraditan de principio. En varias ciudades tenía cargos y únicamente ahorita en una sola ciudad tiene cargos, y ya se habla, analistas de aquel país ya hablan de que posiblemente termine como testigo protegido, porque hace unos meses vimos atrás, no sé si te acuerdas, de que muchos de los familiares de Ovidio se fueron a Estados Unidos y están como testigos protegidos. Entonces, a raíz de esta noticia, Gafe, pues mucha gente se ha sentido indignación. Uno que yo vi que tiene toda la razón es de que dicen que Estados Unidos siempre ha dicho que no negocia con terroristas, y lo está terminando, pues lo está haciendo, Gafe. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? ¿Crees que realmente vaya a poner a sus hermanos, que vaya a poner a la organización que se encuentra ahorita peleando contra sus hermanos? ¿O qué puede sacar a Estados Unidos de Ovidio en estos momentos? Porque sabemos que tienen un conflicto ahorita en la actualidad contra los mayos. ¿Qué crees que le puedan sacar a Ovidio? ¿O por qué lo quieran, Gafe, como testigo protegido? ¿Qué información puede sacar? A lo mejor para los que se encuentran allá detenidos para testificar en su contra o algo. Mira, volvemos a lo mismo. Estados Unidos juega sus propias reglas. Ujú. Siempre ha jugado sus propias reglas. Por algo la Unión Europea ya dijo basta. Por algo Canadá, bueno, Canadá no tuvo dignidad, ¿no? En ese sentido. Primero, sí, echándole tierra a México y luego Trump dice, tú también, puñetas. Y ahora sí ya quedaste como pendejo. Primero andas tirando cagada y luego ya te tiraron cagada a ti también y ya no te gustó. Pero pues, ¿qué hace Canadá en estos momentos? Pues ya también dice basta Estados Unidos. Y México, ¿qué dice? Pues respete nuestra soberanía y que la chingada. Pero pues ¿cómo queremos que respete nuestra propia soberanía cuando nosotros no tenemos ni siquiera lo mínimo para defender a nuestra soberanía? Entonces, pues desgraciadamente le exiges a un país que es tu vecino, que tú sentías que era tu aliado estratégico en muchos temas, ahora ese aliado ya se te volteó, ya te está empezando a tirar cagada por todos lados y tú pues exiges que te respeten tu soberanía, pero pues desgraciadamente en la guerra y en todo este tema geopolítico, lo único que deja o que te da respeto a otro país son tus fuerzas armadas. Por algo Rusia en algún momento llegó a tener más de 50,000 ojivas nucleares. Por algo Estados Unidos en algún punto llegó a tener más de 35,000 ojivas nucleares. Entonces, quieres que se te dé a respetar, pues es en base al poder de tu ejército, pero volteas a ver a México, no tenemos ni siquiera una fuerza aérea decente, ni lo más mínimo decente, no tenemos fuerzas armadas decentes, ojo. No estoy diciendo que sean malas nuestras fuerzas armadas, pero con aviones de papel y tanques de papel y en papeleta no tenemos absolutamente ninguna ventaja hacia con el país vecino, pero en la actualidad estamos viendo cómo Estados Unidos se está volviendo cada vez más agresivo y la historia lo ha demostrado una y otra vez. ¿Cómo terminas uniendo a un país que está desunificado? Pues creando un enemigo externo. Pasó con Japón. En ese momento toda la gente en Estados Unidos, el Congreso, todos estaban en desacuerdo con entrar en la guerra, en la Segunda Guerra. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Misteriosamente, Estados Unidos saca el poder de su flota naval, o sea, lo saca de Pearl Harbor, entre ellos muchos portaaviones. ¿Por qué? Porque habían descifrado el código de los japoneses y sabían que Japón iba a atacar a Estados Unidos. ¿Por qué lo permitió? Para poder entrar en la guerra, para poder unificar y estar a favor de la guerra. Y ha pasado tantas veces, pasó con Vietnam, pasó en muchísimos ejemplos, que hoy en día volvemos a ver cómo la historia se repite. Hoy no son los judíos con los alemanes, hoy son los mexicanos. Ese designio que se está dando de cárteles son terroristas, pues eso es porque a ti te conviene. Porque sabemos que Estados Unidos es uno de los países
que más, o el consumidor más grande a nivel mundial de todas las sustancias. Ujú. Entonces, por ende, sabemos que ellos terminan importando todas esta loquera, o sus mafias terminan importando la loquera o estas cosas que se terminan metiendo, pero las organizaciones de México, de Colombia, de China, etcétera, etcétera, solo llevan precursores o también llevan ciertas sustancias, pero se las llevan a alguien dentro de, y ese alguien pues son las diferentes mafias como la mafia rusa, la Cosa Nostra, los Yakuza, etcétera, etcétera. ¿Por qué Estados Unidos no anda detrás de sus organizaciones? Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que sus organizaciones o sus mafias siguen al pie de la letra. O cuando ves que haya gente colgada en un puente o que le pongan ciertos aparatos que hacen boom a policías. No vemos ese tipo de cosas en los Estados Unidos. Sí, vemos cosas con escuelas y demás, pero estamos hablando de temas de mafia. No lo hay. ¿Por qué? Porque se siguen reglas. Hay reglas que se deben de seguir. Acuerdos en el Estado profundo hacia con sus mafias. Y esto se dieron cuenta desde la década de los 20 que no te puedes estar peleando con tus mafias. Lo vimos desde la ley seca. Colombia aprendió en Pablo Escobar que al Estado no se debe de tocar porque el Estado te va a aventar todo el poder y en apoyo siempre van a venir los gringos. México no ha entendido cómo funciona el juego. Lo vimos desde Miguel Ángel Félix Gallardo con la creación de el Cártel de Guadalajara. No era que él quería unificar a todos bajo un mismo mando. Es que Estados Unidos se lo estaba pidiendo a México y México se lo estaba pidiendo a su jefe en ese momento criminal más importante, que era Miguel Ángel Félix Gallardo. Lo mismo pasó con el Chapo. Y por mucho tiempo sabemos que el Plan Mérida y sabemos que todos los golpes eran todo en contra de los rivales del Chapo. ¿Qué es lo que pasa? Hay acuerdos que no se respetan y empiezan a inundar de fenta, y eso es lo que detona el querer capturar a este chaparrito. Pero hoy estamos hablando de que se hace un mega operativo para detener a Ovidio porque Estados Unidos lo está pidiendo y se detiene. Oficialmente estamos hablando que supuestamente mueren 11 oficiales del ejército mexicano. Al decir oficiales es el término para que la gente lo pueda más o menos comprender, pero en realidad mueren 11 elementos del ejército mexicano, pero extraoficialmente se hablan de más de 30 elementos que pierden la vida durante este enfrentamiento, desde unidades de operaciones especiales como el Alto Mando, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, Fuerza Aérea y otras unidades en apoyo. ¿Y qué pasó? Se extradita a los Estados Unidos, entra Trump y saca el designio de que todos los cárteles son terroristas. Y hace unas semanas también recuerdo que parte de estos acuerdos fue de que le pidieron a Ovidio, no recuerdo cuántos millones de dólares y propiedades que tienen aquí en México, y Ovidio aceptó entregarles todo esto. Entonces, pues a mí no sé cómo lo sientas tú, Gafe, porque tú sí perteneciste a esto, como lo son las fuerzas especiales, al ejército, pero al menos yo sí lo siento como pues una mentada de madre para todos esos elementos que pierden la vida. ¿Por qué? Porque se la jugaron, Gafe, para detener a esta persona. Obviamente sabemos que por órdenes, pero Estados Unidos es el único que se le ha beneficiado en todo este tablero. Pero mira, es feo escuchar que pierden la vida, pero pues al final de cuentas, desgraciadamente lo digo y creo que la mayoría de personas que está dentro de esta comunidad lo entiende, pues a nadie se le obligó, carnal. O sea, ningún operador especial se le obligó a ir a ese operativo. Realmente, como yo se lo dije en algún momento al gringo que me entrevistó, por la cantidad de dinero que nos pagaban, nadie en fuerzas especiales lo hace por dinero. La gran mayoría lo hace por ego, por diferentes situaciones, pero por dinero no es. Pero muchos de los que están actualmente en el alto mando, en el gafe del alto mando, están por ego, es por un ego, porque al final de cuentas ellos saben cómo se mueve el sistema. Entonces, tú sabes qué tanto vale tu vida, carnal. Si sabes de antemano, y lo digo para los que están hasta arriba, cómo se está manejando el tablero y las cosas que pasan, pues cada quien sabe cómo va a terminar arriesgando su vida. Y la prueba hoy en día es para todos esos elementos que están hasta arriba, y de ahí se sigue la tabla: Cuerpo de Fuerzas Especiales, Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional. La tabla va para todos los de abajo. Eso es lo que te espera si sigues jugando en la pieza del ajedrez, que va más allá de lo que tú estás creyendo que vas a hacer la diferencia, porque el operativo se realizó, se detuvo Ovidio, se manda extraditado. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno de Estados Unidos en la actualidad designa a todos los cárteles como terroristas, y que todo lo que apoya a esos terroristas son terroristas, pero el mismo gobierno de los Estados Unidos pacta con terroristas y le quita los cargos. Pues no valió la pena para todos esos elementos que murieron, porque al final de cuentas
pues le están quitando cargos, le están retirando cargos. Sabemos que la detención o el secuestro, porque eso fue lo que es, hay que ser honestos, fue un secuestro del Mayo Zambada. No hubo un operativo, pero ese secuestro pinta y huele a que fue un operativo orquestado por la misma CIA o por la misma DEA o por el FBI, que hoy en día sabemos más o menos hacia qué lado se está inclinando, pero esa es la forma de trabajar de la CIA completamente. Entonces, al final de cuentas, ¿qué quiere decir eso? Este señor, al ir, era porque estaba confiado por uno de los menores, pero al final de cuentas hoy estás viendo hacia dónde se está inclinando la moneda, que el gobierno de Estados Unidos abiertamente ha estado pactando desde hace meses con los menores, que en este caso estamos hablando con los de la pizza. Esto lleva meses pintándose de que no hay peor ciego y peor pendejo que el que no quiere ver. Lo estamos viendo desde la captura o el secuestro del Mayo Zambada, pero también estamos viendo de qué lado está trabajando el gobierno mexicano. No hay peor ciego y peor pendejo que el que Y no se quiere desde dar años cuenta. atrás, Gafe, ¿eh? Entonces, Porque esto lo vemos claramente, a lo mejor pasamos así de golpe, pero con la reciente detención de Julio César Chávez Jr. Y como dices tú, lo detuvieron porque excedió más el tiempo que estuvo en Estados Unidos, porque únicamente iba por lo de su pelea, se quedó unos días más, el ICE hace un operativo, una redada para detenerlo y extraditarlo, pero en ese momento tenía una orden de aprehensión vigente desde el 2023, no en su país, pero sí en México, entonces que se le iban a entregar a las autoridades mexicanas. no Ac- como, Ajá, no como que lo estén extraditando por temas de ujú, migración. ujú. Lo iban a entregar al gobierno mexicano para que actuara legalmente como un detenido. Pero eso es lo que a mí me causa gracia, Gafe, porque únicamente etiquetan a Estados Unidos, a México, perdón, a Estados Unidos, de que desde 2023 tiene esa orden de aprehensión. Pero ¿tú crees que el Chávez Jr. desde 2023 no haya visitado Estados Unidos y que Estados Unidos no supiera que tenía una orden de aprehensión? Mira, todo está pasando justamente como lo que mencionábamos hace un tiempo atrás, hace algunos minutos. Al final de cuentas es una forma de desestabilizar a México, porque esto lo único que pone pues, desgraciadamente al que ponen la cuerda floja es al gobierno de México. ¿Y Ujú. por qué? Porque desde el 2023 no estamos hablando que fue en el sexenio de Fox, o fue en el sexenio de Calderón, o fue en el de Peña Nieto, no, están señalando la 4T. O sea, tú sabes que no soy pro de ningún partido y lo del César al César. Y saben que abiertamente fui pues un crítico de lo que estaba haciendo Obrador. Hay muchas cosas en la actualidad en temas de seguridad que me gustan, hay otras que no, pero no podemos quitar el dedo del renglón que esto es un ataque para desestabilizar a la cúpula actual del poder, que es la que está actualmente. ¿Por qué no vienen los gringos a sacar cosas de sexenios anteriores? Lo que quieren los gringos es que el mismo pueblo de México pierda la fe en su actual gobierno. Un gobierno que viene para quedarse mínimo algunas décadas. Entonces, es lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos. Ya hablamos hace un momento de que previamente a la llegada de Obrador a la cúpula del poder, había menos de 15 espías rusos. En la actualidad hay más de 70 espías rusos y todo se da a partir de la llegada de Obrador. Estamos hablando de que Obrador tiene muchos amigos que son enemigos de los Estados Unidos y eso a Estados Unidos ya no le conviene. Ujú. Las cosas no le salieron como Estados Unidos esperaba, y estamos hablando en temas de la presión que hizo en contra de China y no le salió lo que esperaba. ¿Qué pasa? Eso le resta mucha credibilidad y mucha fuerza a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está buscando? Pues ¿dónde terminar poniendo, como lo mencionamos hace un momento, Es que es como dices las tú, fábricas más importantes de Estados Unidos? Y es México, güey. ajá, Pa- es como dices tú, Gafe, perdón que te interrumpa, pero todos los demás países le dijeron que no a Estados Unidos. Pero México, como hasta ahorita no, yo no he visto que le ponga un alto y por eso yo creo que a lo mejor se está enseñando más con México. Pues es que no es que le pongas un alto, sino que eres el rival más débil, güey. Si lo ves desde este lado para Estados Unidos, eres el rival más débil. ¿Por qué? Porque Europa, pues está unida, güey. Es la Unión Europea. Intenta hacer algo a la Unión Europea y pues están unidos, viejo. Pasa lo mismo con Rusia, pues Rusia está unido con sus demás países que lo apoyan a ellos. Entonces, si te vas aquí al continente americano, pues ¿quién es el más próximo? Que le quieras ir a hacer algo a Venezuela, pues güey, tienes nada más cruzas la frontera y tienes a México. Somos el rival más débil porque, como lo mencioné hace un momento,
¿Qué soberanía vamos a defender si no tenemos los recursos? Todo está bajo papel, el adiestramiento es bajo papel. ¿Recuerdas hace como un año, Gafe, este conflicto que hubo, creo que contra Ecuador? Estos Sí, sí, sí. problemas que hubo, cómo toda la gente salía a decir que Estados Unidos invadiera este país. Y recuerdo que tú dijiste que en un conflicto de estos México no tendría oportunidad porque ellos sí tienen flotillas, sí tienen más capacidad militar, y mucha gente se rió y hoy es el claro ejemplo. Lo vimos hace unas semanas atrás, el ataque que hubo, que hizo Estados Unidos en contra de Irán. ¿Cómo lo hubiéramos parado nosotros, Gafe? Nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues no es que seamos los enemigos porque seamos los más vergas, sino porque somos desgraciadamente los más pendejos, los que no nos podemos defender, porque llevamos décadas y décadas y décadas creyendo que nuestro mejor amigo y nuestro mejor socio comercial es Estados Unidos y que nos iba a defender todo el tiempo era Estados Unidos. Hoy los intereses de Estados Unidos terminaron y hoy ven a México como el patio trasero donde pueden cambiar ese lugar donde se fabricaba todo, que era China, a hacerlo aquí en México. Pero ¿cómo vas a realizar una inversión? ¿Cómo vas a apostar a que México sea la siguiente fábrica mundial de todo si México está hundido a más no poder en el narcotráfico? Ojo, no digo que lo que Trump está diciendo sea mentira, pero también ellos tienen cola que pisarse y tienen cómo dispararse ellos mismos al pie, pero desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para ellos, sus mafias y todo lo que tienen de aquel lado va acorde a las reglas que ellos ponen. Me refiero al gobierno, pero si te vas aquí en México, dime una sola cosa que esté diciendo Trump, digo desgraciadamente, porque soy mexicano, güey, pero dime una sola cosa que Trump esté mintiendo, güey. Que la política está más corrompida que nada aquí en México. Sí, todos los partidos, no solo la 4T, todos los partidos. Aquí no se salvan ni un partido. Hasta el más nuevo que vaya saliendo ya viene apadrinado por la maña. ¿Quién estamos hablando? Que la música está metida o los medios de entretenimiento están metidos. Sí, están metidos los medios de entretenimiento, pero para ellos no. Pues también para ellos están metidos en los medios de entretenimiento. Todo lo que está diciendo Trump, pues es cierto, güey, sí lo hay, pero también ellos no son las peritas en dulce como se lo dije a aquel gringo. Hoy en la actualidad, al momento que estamos hablando, a Trump se le está acusando de muchísimos fraudes en los que ha construido una fortuna super millonaria que en realidad ha sido puro humo. Entonces, carnal, no es nuevo, o sea, que Trump esté levantando acusaciones. Desgraciadamente, Trump levanta acusaciones de lo que sabe, pero y que son ciertas, pero no dice también en qué están incurriendo ellos. El hecho de que hayan hablado y hayan dicho que Julio César Chávez Jr. estaba metido, no dudo por tantito que lo haya hecho, pero también cuánta gente no lo está, de su país y del nuestro, pero el haber sacado esa noticia no fue exponer realmente a Julio César Chávez, en realidad expusiste la corrupción de todo un país, porque estás hablando que una persona se puede pasear libremente desde el 2023 que tienes una orden girada. Siempre y cuando tengas poder, de alguna forma. Volvemos a lo mismo, la ley es para los que tienen acceso a ella, los que no están metidos en una cárcel, pero pues desgraciadamente esto que está sacando a la luz Estados Unidos, sí, filtra la corrupción en la política de México a nivel mundial. Y al decir a nivel mundial, pues por obvio también los mexicanos nos damos cuenta cómo de podrido está nuestro sistema, pero también hay que ser muy honesto para todos los mexicanos. No se dejen engañar por lo que está diciendo México, perdón, Estados Unidos. No dudo ni tantito que Julio César haya entrado, pero es lo que está buscando justamente el país vecino. Mostrar toda la corrupción para que haya una desaprobación al gobierno y a la cúpula. Creo que hoy en día, como mexicanos debemos de estar más unidos que nunca. Creo que hoy las organizaciones de la facción que sea, de la organización que ustedes quieran, creo que hoy más que nunca es cuando deberían de unificarse bajo un mismo mando. Creo que hoy la política debería decir apoyarnos entre mexicanos, porque estamos viendo que el vecino viene muy agresivo. Y si yo decía, a 5 años nos van a invadir, no creo que lleguemos a 3 años, carnal. No creo que lleguemos a 3 años cuando ya nos pueden estar invadiendo, porque los invito a esos que dicen, o pueden decir, pinche vato Lucín. Yo te pregunto a ti que estás del otro lado, ¿qué ves de temas de geopolítica al día?
para que te estés dando cuenta si es cierto o no es cierto cómo el tablero está girando en una dirección en la que todos están cuidando de Estados Unidos y el único que está desprotegido en la actualidad es México. ¿A dónde va a caer la bolita? Pues con México. Entonces, creo que hoy más que nunca debemos de estar unidos, todos los mexicanos debemos de estar unidos para cuidarnos de ese futuro invasor que ya tenemos al pie de la esquina, güey, a la vuelta de la esquina. Entonces, preocúpense cuando empiecen a haber movimiento de Marines en las fronteras. Recordemos que Estados Unidos, el presidente puede utilizar el cuerpo de Marines sin tener la autorización del Congreso. Entonces, preocúpense cuando empiecen a haber ciertas tropas que se empiezan a concentrar en las fronteras. Preocúpense por todo lo que se está viniendo, porque eso es lo que está buscando Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lleva meses con campañas de desestabilización al país y al final de cuentas son campañas en las cuales está dividiendo a los mexicanos, dividiéndolos y que se estén peleando entre ellos, le terminas facilitando más el trabajo hacia los Estados Unidos, terminas facilitando que el día de mañana que nos venzan como ejército y que entren los que vamos a adiestrar a las personas para que sean guerrilleros, pues el tema de la propaganda para poder llevar a cabo un tema de reclutamiento de guerrilleros sea más difícil porque la gente no va a creer en lo que puede llegar a ser un nuevo gobierno y al final de cuentas, como en todo, van a llegar los gringos a darnos espejos y decir, mira, apóyame y tu país va a estar mejor, vienen a darnos democracia vestida o con la forma de un espejo, pero al final de cuentas vienen a apropiarse de nuestros recursos, de nuestras riquezas y al final de cuentas lo que están haciendo en la actualidad es crear pues una propaganda de desprestigio, una propaganda clandestina de desprestigio hacia el gobierno de México. Es por eso que yo invito a todos que en realidad no vean si están apoyando a un partido político, no se estén peleando entre ellos. Creo que estamos en el momento más importante en la historia de México en el cual debemos de estar unidos, porque no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice Sudamérica, lo dice Asia, lo dice Canadá. Todo mundo se está dando cuenta que Estados Unidos se ha vuelto loco, que Trump se ha vuelto loco y al final de cuentas se vienen cosas muy turbias, por no seguir hablando de lo que está pasando en los Estados Unidos, que están hasta el punto y al borde de una guerra civil, güey. Están al punto de que California se separe de los Estados Unidos, se independice. Entonces, estamos viendo un nuevo orden mundial y creo que uno de los enemigos para este nuevo orden mundial, para los gringos, somos nosotros. Entonces, no sé, carnal, algo que quieras opinar tú ya para cerrar con este video. De mi parte sería todo, Gafe, agradecerte por haber platicado con un servidor sobre estos temas que han estado saliendo en la semana. También agradecerles a ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Les ofrecemos una disculpa por no haber subido unos días, pero sé que de aquí para adelante, Gafe, viene mucho contenido de muy buena calidad. Yo sé que a lo mejor para cuando se estrene este video, ustedes ya vieron Relatos Bélicos, si no los invito a que vayan y vean Relatos Bélicos, este nuevo episodio, que sé que está muy bueno. La verdad yo lo vi y se me hizo muy bueno, algo muy bueno, Gafe. ¿Por qué? Por todo lo que le metieron ahí los editores, la historia es muy buena, entonces se los recomiendo bastante. Ya para ahorita está disponible en todas las plataformas digitales, la que sea su favorita. Y pues nada, Gafe, en parte sería todo. También las redes sociales de su servidor estuvieron apareciendo en todo momento, también las de El Buen Gafe, y están en la caja de descripción. Eso y el demás contenido de Gafe 423. Pues muchísimas gracias a todos, ya lo dijo todo Plasti, gracias por el apoyo y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito Tras las Líneas en compañía de Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima, bye.